Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 166 al 170. Ayla Secura. No, Ayla Skywalker, de soltera Secura. Ese era su nombre ahora y le encantaba. No cambiaría su nuevo nombre por nada del mundo. Bueno, sería una tontería pensar en eso, pero ella estaba bien económicamente, gracias a su nuevo esposo Anakin, pero eso no significaba que no pudiera ganarse la vida por sí misma. Ella simplemente no lo necesitaba. Un privilegio que a la mayoría de las personas, si no a todas, les hubiera gustado tener. No le sorprendió saber que los Jedi iban a venir a Tatooine, ya que ella y el resto de las chicas habían oído de Anakin que iban a venir. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que su antiguo maestro Jedi, Quinlan Vos, también estaría allí. Él era como un padre para ella y estaba un poco decepcionada porque no pudo asistir a la boda, pero ahora que estaba aquí, ella le enviaría algo de tiempo para contarle lo que Anakin quiere hacer y esas cosas. Por supuesto, no revelaría ningún secreto ni nada parecido, pero sí hablaría de otras cosas, como cómo era su vida cuando vivía aquí con Anakin y otras cosas. Incluso podría sacar a colación el tema de intentar tener hijos con Anakin, pero tampoco está segura de cómo se lo tomaría Quinlan. Él era bastante protector con ella y, dado que ya se había escapado con Anakin, definitivamente sería extraño que él se adaptara a la situación actual. Especialmente porque parecía ser solo una de las esposas de Anakin, no es que no tuviera tiempo a solas con él. Tenía mucho y más, ya que Anakin se aseguraba de tener tiempo para todas ellas. A ella le encantaba que él estuviera dispuesto a dedicarles su tiempo. Por supuesto, eso también significaba que ella también le dedicaría algo de tiempo. Era natural que si él le daba el 100%, ella le devolviera el favor, y lo hacía el 100% de las veces. Pero no entremos en detalles sobre cómo lo había logrado y centrémonos en el presente en el que por fin pudo hablar con su figura paterna después de lo que parecieron años, pero el tiempo transcurrido fue de solo 1 o 2 meses. Después de soltarse del abrazo que le había dado a Quinlan, lo saludó después de eso. Hola, sí, hola. No esperaba una sorpresa así, respondió Quinlan mientras observaba a su antigua aprendiz. Parecía haber crecido, pero al mismo tiempo ya había alcanzado físicamente su máximo potencial. Era extraño sentir un crecimiento en ella que no fuera un crecimiento real de la forma física. Así que tenía que ser algo que había cambiado o que ella había experimentado dentro de su propia mente. No sabía que vendrías con el maestro Yoda, dijo Ayla, ya que claramente no sabía quién vendría. No era como si Anakin supiera quiénes iban a venir, y Quinlan también le transmitió esta información a Ayla. Bueno, ni siquiera, tu esposo sabía que yo iba a acompañarte, ni tampoco sabía quién más iba a venir. Así que estoy segura de que también fue una sorpresa para él. Vos dijo esto, pero en su interior estaba pensando. Aunque no parecía tan sorprendido en absoluto y parecía estar esperándonos a todos, era una sensación extraña, y definitivamente casi lo puso nervioso. Pero eso era solo lo que sentía en su interior, ya que solo pensaba en lo peor del amante de su hija. Era natural que un padre pensara de esa manera. No sé nada de eso. Annie sabe muchas cosas y casi nunca se equivoca cuando predice muchas cosas que están ocurriendo o que van a suceder. Ayla no pareció notar los sentimientos internos de Vos y, en cambio, decidió elogiar a su esposo. Sí, sobre eso, sin embargo, Vos fue interrumpido porque Barris se había acercado con su propia figura de hermana mayor. Hola chicos, dijo Barris mientras se acercaba a los dos. ¿De qué están hablando? Lamento decir que no conozco a todos los miembros de la orden. ¿Puedo saber su nombre? Le preguntó Barris a Vos. Soy Quinlan Vos, el antiguo maestro de Ayla, respondió Vos. Oh. Eso es genial. Barris asintió con la cabeza mientras miraba a Ayla. Por cierto, Ayla, ¿recuerdas a mi otro maestro Jedi aquí? Sí, lo recuerdo. Hola, maestra Unduli, saludó a Ayla a la otra mujer Mirialana, de mayor edad. Saludos para ti también.
Me acaban de informar sobre cómo mi ex aprendiz aquí finalmente pudo confesar sus sentimientos a Skywalker, pero luego se estaba avergonzando, continuó Luminara antes de ser interrumpida. No tenemos que hablar de eso. Barris rápidamente cubrió la boca de Luminara y se aseguró de darle una mirada que decía que se callara. Está bien, solo estaba bromeando. Luminara decidió olvidarse a esa pequeña broma y guardarla para más adelante. De todos modos, como estaba diciendo, despotricaba a Barris, ya que estaba demasiado emocionada por tener que volver a ver a Luminara, e incluso poder ver a algunas personas que, si bien sabía que tenían defectos, eran como una especie de familia. Era una especie de reunión. Uno podría pensar que Ahsoka sería la que estaría demasiado emocionada, pero parece que en realidad fue la habitualmente tranquila y reservada Barris. Después de un tiempo, todos empezaron a hacer sus propias cosas o a hablar en sus propios grupos. Ahsoka había arrastrado a Plo-Koon, Barris y Luminara para que se fueran en otra dirección, pero Vos finalmente volvió a tener a su antiguo aprendiz solo. Entonces, empezó Vos, pero se detuvo al mirar a su aprendiz. Estaba empezando a notar que había algo extremadamente extraño en ella, como si tuviera una especie de brillo que irradiaba vida. Y entonces, Ayla parecía no darse cuenta de la evidente y flagrante incomodidad de Kinlan. ¿Cómo es exactamente tu vida aquí en Tatooine?, le preguntó. Es genial. Puedo hacer lo que quiera y he pasado la mayor parte de mi tiempo con la Orden Empírea, enseñándoles a los niños sobre la fuerza y todo eso, respondió Ayla. ¿Niños? Nunca hubiera esperado que cuidaras de unos niños. Ahora que lo pensaba, Vos podía verla haciendo eso, especialmente con esa extraña sensación y brillo que parecía sugerir algo, pero no podía precisar exactamente qué podía significar. Bueno, Ayla se rió entre dientes como una niña mientras pensaba en algo, incluso soñaba despierta. Había avanzado mucho en su interacción con Anakin, lo que solo provocó una sonrisa en el rostro de Kinlan. ¿Cómo no iba a querer lo mejor para su hija adoptiva? Tendría que respetar su decisión, y ya lo había hecho, pero eso no significaba que le gustara su elección de pareja. Anakin, aunque era genial y todo eso, y habiendo sido ordenado por las dos chicas elogiándolo, Kinlan no pudo evitar enojarse con Anakin. ¿Y bien?, le preguntó Kinlan, sacándola del estupor en el que se había sumido. ¿Estás soñando despierta? Lo soy. Lo siento, respondió Ayla. Por cierto, siento algo, comenzó Kinlan mientras estaba a punto de decirle algo a Ayla, pero eso vendría en otro momento. ¿Deseas ver el templo de mi orden, dijo Anakin más como una pregunta retórica que como una que debía ser respondida, pero Padmé aún intervino con su propia voz en la mezcla. Estoy segura de que a Anakin no le molestaría, dijo Padmé y tenía razón. A Anakin no le importaba que ella hablara por él, ya que ella es su esposa y finalmente también está conectada con él, a través del vínculo de la díada. Era algo a lo que estaba tratando de acostumbrarse y también a sus nuevas habilidades de la fuerza. Eso es genial entonces, dijo Mace mientras observaba cómo Padmé y Anakin parecían estar en perfecta sincronización en sus movimientos y toda su aura parecía fusionarse entre sí. Era una sensación muy extraña y algo extraño de sentir. Era como si Anakin y Padmé fueran uno con el otro, pero no uno al mismo tiempo. De hecho, Mace también notó este tipo de conexión con sus otras amantes, Shaq, Ayla e incluso Barris. Todos ellos parecían tener algún tipo de conexión con Anakin y Mace estaba totalmente interesado en averiguar exactamente de qué se trataba. Sabía que probablemente no debería preguntar al respecto, pero lo hará en el futuro, una vez que tenga a su antiguo aprendiz a solas. Sí, no sé exactamente por qué están aquí, pero si se trata de que algunos Jedi vengan aquí y están preocupados, entonces me parece bien que vengan. No es que esté en contra de los Jedi ni nada por el estilo, pero les aconsejo que en mi orden hacemos las cosas de manera diferente. Anakin tenía que asegurarse de que todas estas personas supieran que él lo estaba haciendo de manera diferente a ellos. Continuó. Hay cosas relacionadas con el lado oscuro de la fuerza, pero también con la luz. ¿Qué? ¿El lado oscuro? ¿Has estado probando o te has sentido tentado por el lado oscuro? Mientras Mace decía esto, siempre supo que Anakin probablemente estaba lo suficientemente loco como para intentar algo nuevo. Tranquilízate. ¿Te parece que estoy llevando a cabo una matanza en masa, intentando apoderarme de la galaxia? Preguntó Anakin.
Bueno, me habrías engañado, con lo de que el Empíreo expandiera sus territorios hacia afuera y todo eso, respondió Mace, con cierto descaro. Parece que he influido bastante. Anakin asintió y dijo esto más para sí mismo, pero tenía la intención de que Mace escuchara completamente lo que decía. ¿Qué dijiste? Mace no estaba realmente molesto, sin embargo estaba un poco preocupado por cómo o qué estaba haciendo Anakin, experimentando o ahondando en el lado oscuro de la fuerza. Anakin no era un Sith, él lo sabía y todos los demás también. Llévanos con ellos, ¿quieres? Le preguntó Yoda a Anakin, viendo que el diálogo entre Anakin y Mace había terminado. Claro, puedo hacerlo. Estoy seguro de que habrá algunos exmiembros de los Jedi allí. Debo aclarar que, si bien somos similares a los Jedi, nosotros, bueno, los que estamos dentro de la Orden Empírea seguimos un código diferente. Espero que todos ustedes aquí puedan respetarnos, tal como nosotros les mostraríamos respeto a ustedes como personas sensibles a la fuerza, afirmó Anakin, asegurándose de ser lo más pacífico y diplomático posible. No quería iniciar una guerra con los Jedi, porque si bien era fuerte y sobreviviría y probablemente incluso los destruiría, eso no significaba que no habría bajas. Era una especie de garantía, ya que si bien los Jedi de ahora no parecían tan poderosos como los del pasado, sabía que podrían estar a la altura de las circunstancias si fuera necesario. Anakin llevaría a Yoda, Yaddle y Mace a echar un vistazo a la Orden Empírea. Era un nombre bastante básico y simple. Simplemente le puso el Empíreo a la Orden y estuvo perfecto. Al menos Anakin pensó que el nombre estaba bien, dada su conexión con él y su conexión con el Empíreo en general. Actuaba más como una academia que como un verdadero templo de monjes, ya que no había necesidad de que se pareciera en nada a la Orden Jedi. Tampoco había necesidad de que este lugar se pareciera en nada a la Orden Sith, en cambio, Anakin solo quería asegurarse de que la gente lo supiera. Conocen los peligros relacionados con la fuerza y las energías, la luz y la oscuridad. Sus beneficios, desventajas y todo lo demás. Como la historia de los Jedi y los Sith, e incluso información perteneciente a los Jedi, la antigua orden de gente sensible a la fuerza. Puede que Ahsoka haya pensado en el nombre y haya tardado mucho en deliberarlo, o al menos le pareció que había pasado mucho tiempo dentro de su propio trance de la fuerza, pero le quedó bastante bien. No hubo necesidad de hacer ningún ajuste o incluso de descartar el nombre, porque estaba bien tal como estaba. Supuestamente incluso la fuerza la había ayudado a decidir el nombre, lo que significa que era perfectamente normal que saliera así. De todos modos, ¿por qué se llama Orden Empírea?, preguntó Mace mientras caminaban. No le puse nombre si es eso lo que preguntas, respondió Anakin, ya que Padmé también venía con ellos, dado que ella también era sensible a la fuerza ahora. Entonces, ¿quién lo hizo?, preguntó Yaddle, dado que era la más callada y no había dicho mucho desde que estaban aquí, fue algo extraño escucharla de repente. Puedes agradecerle a Ahsoka por haber ideado un nombre tan brillante, respondió Anakin. Joven Tano, ¿eh?, dijo Mace. Sí, joven Tano, confirmó Anakin. Dime, ¿qué es exactamente lo que está pasando aquí?, preguntó Mace. Bueno, Anakin explicaba exactamente cómo funcionaba su propia orden y luego explicaba lo que él enseñaba y lo que otros aprenderían o enseñarían también. No había ninguna distinción real de qué lado de la fuerza se utilizaba. Sin embargo, en general había menos usuarios del lado oscuro de la fuerza, principalmente porque cada vez había más Jedi rebeldes que se unían a esta academia. Eso no significaba que no hubiera nadie que practicara las artes oscuras, y Rinaya y Zana pueden incluirse dentro de este grupo. Después de un tiempo, Rinaya le enseñaría a la gente sobre el lado oscuro y lo mismo haría Zana. De hecho, Zana ya lo estaba haciendo, por supuesto que era algo que no quería hacer, pero se sentía obligada a hacer algo. O más específicamente, hacer algo por Anakin, pero no lo diría en voz alta. Ahsoka Tano. ¿Quién fue Ahsoka Tano? En algún momento se habría llamado a sí misma Jedi, pero ese ya no era el caso. Se habría considerado alguien que creía ser solo amiga de Anakin, pero ahora pensaba lo contrario. Descubrir la relación entre Anakin y ella sin duda cambió su vida, pero al mismo tiempo no fue así. No porque no hubiera una diferencia en su relación, sino porque le quedó muy claro que él no estaría interesado en ella, no hasta que se volviera mucho más adulta de lo que era ahora. No es que se creyera una niña y fuera plenamente consciente de las cosas que hacen los adultos. Se tomaban de la mano y esas cosas, ¿no?
pensó para sí misma mientras recitaba un monólogo interior sobre las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Convertirse en la aprendiz de Anakin era algo que siempre había deseado, pero ahora quería más que eso. Siempre supo que esto también sucedería, no porque se lo dijeran ni por ninguna otra razón. Fue porque a través de la fuerza pudo sentirlo, no es que lo supiera con seguridad, pero era una posibilidad. Ella y él. Obviamente, no podría funcionar ahora, pero podría cobrar algunos cheques cuando tenga la edad suficiente para participar en lo que hacen los adultos, como tomarse de la mano. Ahsoka era enérgica y no le gustaba hacer la mayoría de las cosas que implicaban estar sentada, como la meditación, pero era algo que estaba empezando a hacer cada vez más porque parecía que era la que tenía la mejor previsión de todos los miembros de su pequeño grupo, excluyendo a Anakin, por supuesto, ya que sus habilidades superaban con creces las suyas y las de los demás. Sin embargo, eso no significaba que fuera inútil y ella misma demostraría que era capaz. No es que hubiera mucho conflicto en absoluto, y esa persona, el peón por el que había querido vengarse, también fue derrotado. No sabía exactamente qué le había pasado al peón, pero sabía que debería haber obtenido justicia por sus crímenes, junto con todos los demás que formaban parte de la organización a la que pertenecían, tratando de arruinar al Empirio. Ella había llegado a amar este lugar. Le gustó muchísimo estar allí, pero, por supuesto, eso se debía principalmente a que estaba con Anakin, ya que el hogar era donde estaba el corazón. Por supuesto, las otras chicas también, ya que actuaban como una familia. Sin duda, era mucho mejor que estar dentro de los Jedi, ya que nunca había estado en ningún otro lugar y la primera vez que tuvo la oportunidad de explorar fuera del templo fue cuando se fue con Anakin. Esto significó una nueva era, un nuevo cambio no solo para ella sino también para los demás. Lo que también significaría sería el cambio de página y el final de un capítulo, donde la mayor parte, si no toda, la galaxia comenzaría a cambiar debido a este evento. Había visto muchas cosas a través de sus visiones y era consciente de que Anakin siempre era el elegido. Una de las principales razones por las que había decidido unirse a él era el apego de su yo anterior a Anakin, su futuro maestro. Su relación con los demás, a excepción de Anakin, era bastante buena. Casi no tenían ningún desacuerdo entre ellos y, aunque lo tuvieran, no duraría mucho antes de que pudieran hablarlo. Anakin no tenía por qué venir a salvar el día, ya que sería una tontería tratar de mitigarlo y mantenerlos felices todo el tiempo. Sus emociones y sentimientos eran propios, incluso cuando podían compartir esas emociones con Anakin, él nunca se involucraba realmente. No porque no quisiera, sino porque si iban a actuar como adultos, o ser adultos, entonces tendrían que crecer y ser como ellos. De lo cual no tenían precisamente los mejores ejemplos, excepto los Jedi, en su mayoría insensibles. Al menos Barris y ella misma aprendieron de las interacciones de Anakin con otros adultos. Luego llegó el día de hoy, un día que ella sabía que llegaría pero no pensó que llegaría tan pronto. Si bien Anakin les informó a todos sobre la llegada de los Jedi, no todos sabían quiénes iban a venir o estaban al tanto de quiénes iban a venir. Supuestamente incluso Anakin, pero Ahsoka sabía que él sabía, y Anakin sabía que ella sabía que él sabía. Fue un verdadero descontrol mental, pero volvamos al punto. Ella lo sabía y él también, así que solo habría un resultado. Ella ya estaba preparada y lista para ver a quien consideraba a alguien cercano. Maestro Jedi Plo Koon. Plo Koon tenía un vínculo muy estrecho con Ahsoka Tano, habiendo sido el Jedi que la encontró y la llevó al templo Jedi, apodándola cariñosamente Pequeña Ahsoka. En cierto modo, Plo Koon era muy cercano a ella, o al menos ella se sentía cercana a él y, aunque no podía decir exactamente que era como un padre o un hermano mayor, al menos podía decir que era cercana a él. Pequeño Ahsoka. Si Plo Koon pudiera sonreír, lo haría, pero su biología alienígena no se lo permitía, por lo que solo podía transmitir sus sentimientos a través de su voz. Sonriendo, Ahsoka se acercó a la persona que la había sacado de su planeta natal, Shili. Ahsoka era huérfana. Una huérfana que aparentemente no tenía padres ni nadie que cuidara de ella, incluso cuando se suponía que su gente era una especie muy social. Luego estaba el hecho de que ella también era increíblemente sensible a la fuerza, algo que Plo Koon podía percibir fácilmente en ella. Maestro Plo Koon lo saludó a Ahsoka. Pareces haber crecido un poco desde la última vez que te vi, dijo Plo Koon mientras miraba a la pequeña niña Togruta que había visto crecer. Parece que no has crecido en absoluto desde la última vez que te vi, respondió Ahsoka con descaro.
Plo-Koon era, en general, una persona humilde, educada, testaruda y difícil. Supuestamente, esa dificultad se ha suavizado con los años y ahora es un tipo mucho más tranquilo que cuando era un aprendiz de Jedi. «Oh. ¿Puedes hablar?», dijo Klo con su voz modificada por la máscara que llevaba. «Entonces, ¿qué has estado haciendo últimamente?». Ahsoka puede haber considerado a Plo-Koon como parte de su familia, pero sabía que él también era como un padre para ella. Sin embargo, no era sencillo llamarlo simplemente su figura paterna cuando no sabía si tenía familia propia. Tenía algunos objetivos propios, además de estar al lado de Anakin para siempre, y era intentar ver algún día si tenía familia. ¿Su madre y su padre murieron y por eso se quedó sola? ¿O era que no la querían por alguna otra razón que ella desconocía? La mayoría de los niños dentro de la Orden Jedi probablemente también tendrían preguntas sobre su familia, pero eso se suprimía detrás de otras cosas que se enseñaban desde dentro de los Jedi. Pero Ahsoka estaba mucho más decidida que eso y también era mucho más valiente ante la incertidumbre de no saber cuál podría ser la respuesta a su pregunta. Bueno, comenzó Plo-Koon y recapitularía mucho de lo que estaba sucediendo, aunque Ahsoka probablemente ya sabía cosas como esta. Ella era muy inteligente y muy perceptiva en muchas cuestiones. Ahsoka también compartiría algo que hubiera sucedido y haya sucedido aquí en Tatooine, dentro del Empire o algunas de las cosas que ha hecho. Como esa pequeña aventura que todos emprendieron para conseguir sus propios cristales de sable de luz. Sin embargo, al igual que Ayla, ella no estaba dispuesta a contarle todo lo que estaba pasando, incluso si Plo-Koon era alguien cercano a ella. Era una especie de acuerdo que todas las chicas habían establecido, sin que Anakin supiera, por supuesto, que mantendrían la Yad para ellas mismas. No compartieron este secreto con otros porque sentían que era algo precioso para ellos y solo para ellos. Si Anakin podía ser posesivo con ellos, entonces, por supuesto, ellos también podrían devolverle el favor. Yo también quiero tomar la mano de Anakin, pensó Ahsoka mientras miraba hacia donde estaba Anakin, quien estaba hablando con los 3 maestros Jedi y también estaba sosteniendo la mano de Padmé. ¿Por qué no puedo ser yo? Estaba de mal humor por dentro. Ahsoka, para no sentirse celosa, decidió llevarse a Barris, Plo-Koon, Luminara, Shaq, Obi-Wan y Qui-Gon a otro lugar. Dejó atrás a Ayla y Kinlan, al ver que los dos tenían algo más de qué hablar. Barris Ofe. No, en realidad ahora se la conoce como Barris Skywalker, Neo-Fe. Barris no sabía qué pensar en relación con los acontecimientos recientes, ya fuera su salida de la Orden Jedi o su actual estado civil con su amado. Por supuesto, quería estar con Anakin y deseaba mucho continuar con esta relación desde ahora hasta siempre. Si fuera posible, incluso volvería atrás en el tiempo e intentaría quedarse con Anakin antes de que él llegara a alguien más. Por supuesto, eso era una tontería, ya que ya había aceptado que probablemente él tendría múltiples amantes, si no esposas. Pero lo que le dolía era que no era la primera. No es que todo eso importara al final, ya que ella todavía pudo unirse con su amante para el santo matrimonio. Por supuesto, lo había hecho en un lugar donde se hacía de acuerdo con las costumbres de su pueblo, pero el sacerdote involucrado era de la religión aquí en Tatooine. No, dentro del Empíreo, ella había decidido que debía convertirse en la jefa oculta de esta religión. Ni siquiera le diría a Anakin ni a nadie más que ella sería la que manejaría las cosas desde las sombras. Ella quería, al igual que toda la gente, seguidores y creaciones de Anakin, conocer la grandeza de Anakin. Sin embargo, mantuvo sus pensamientos y emociones ocultos, pero sabía que Anakin probablemente sabía cómo se sentía y qué quería. La complació varias veces, en medio de la pasión a ella le hubiera gustado hacerse más resistente, pero parecía que su resistencia simplemente no estaba a la altura de ninguna de las otras chicas. No era algo de lo que se avergonzara y se consideraba afortunada. Afortunada por ser la que había terminado más rápido, ya que eso significaba que sentía más placer con Anakin, o al menos eso era lo que se decía a sí misma. ¿En qué estás pensando? Luminara despertó a Barris de sus pensamientos mientras ella estaba soñando despierta acerca de sus momentos muy apasionados con Anakin. En nada. Exclamó Barris. Ella habría sido la más interesada en tener un hijo con Anakin, incluso si no lo dijo porque estaba empezando a creer cada vez más en la religión creada por esos droides vivientes, ahora convertidos en sintetizadores. Bueno, me estabas contando cómo estabas, Luminara comenzó de nuevo, pero Barris se distrajo cuando Anakin comenzó a tomar de la mano a Padmé, lo cual fue lo primero que ella notó.
Maldita sea, está pasando un buen rato, pensó Barris mientras escuchaba a Luminara hablar con ella. Si bien Barris pudo tener su tiempo a solas, ella era la que quería pasar aún más tiempo con Anakin, incluso cuando también había aceptado esta situación especial de que Anakin tuviera múltiples amantes. No era que fuera demasiado posesiva o celosa ni nada por el estilo, sino que simplemente quería pasar más tiempo con Anakin. En realidad, ella se sentía bastante satisfecha con el tiempo que pasaba con él, ya fuera sin hacer absolutamente nada o haciendo algo que fuera muy intensivo físicamente. Lo que normalmente hacía ahora que estaba aquí era acechar a Anakin la mayor parte del tiempo, mientras también intentaba reformar el sistema religioso. Si bien se suponía que estaba casi completo, todavía quedaba trabajo por hacer para refinar la religión. Luego estaban los aspectos culturales del Empíreo sobre los cuales también estaba interesada en influir. Si bien en general se manejaba bien la religión, eso no significaba que la considerara perfecta, ya que había cosas en ella que eran imperfectas. Todos aquellos que deseaban convertirse en sacerdotes tenían que pasar por ella. Todos aquellos que se convirtieron en seguidores y creyentes al 100% fueron influenciados por ella, ya que si bien Padmé asumió un papel político activo en el desarrollo del Empíreo, eso no significó que también hiciera otras cosas. En concreto, en lo que respecta a la cultura y la religión del Empíreo en su conjunto, Barris estaba empezando a convertirse en una gran influencia. Aunque las instituciones educativas son probablemente las mejores para convertir a la gente en creyentes de que Anakin es una especie de entidad divina, ese no era un área en la que ella se adentraría. No porque no se lo permitieran, sino porque era mejor separar cosas como la religión, la cultura y la educación. Sin esta distinción, muchas cosas podrían fusionarse y eso no sería bueno para el crecimiento y desarrollo del imperio que Anakin había trabajado mucho para terminar y mejorar. Una de las principales doctrinas que Anakin le había enseñado era la idea de que el conflicto conduce al crecimiento. Algo que ella había visto desarrollarse y que también había visto en muchas áreas, especialmente cuando se trataba de los Jedi, ya que si bien estaban atrasados debido a la paz, tan pronto como fueron amenazados por Dooku, fue solo entonces que las cosas comenzaron a cambiar. Por supuesto, hubo otra forma de conflicto. Anakin se fue con ellos y luego creó su propia orden, pero eso solo debería tener un impacto mínimo. Lo importante fue la guerra, que llevó a la gente a mejorar cosas que nunca antes habían pensado en hacer. Los Jedi comenzaban a volverse más poderosos porque finalmente podían poner en práctica sus habilidades y poderes en diferentes situaciones. No es que no lo hubieran hecho antes. Era mucho más evidente que el conflicto al menos elevó sus habilidades basadas en el combate a otro nivel. Oye, ven y vámonos, gritó Ahsoka de Barris, mientras todas se marchaban en un pequeño grupo para explorar mejor o dar una guía a esos Jedi de la Orden, alrededor de Tatooine. Ya voy. Miró hacia donde estaba Anakin, para ver que ya no estaba allí y que probablemente se había ido con Yoda, Yaddle, Mace y Padmé. Bienvenidos al templo. Creo que he decidido empezar a llamarlo templo o academia. Prefiero academia, pero por conveniencia, bienvenidos al templo, dijo Anakin al grupo cuando entraron en la gran estructura. Estaba un poco alejado del resto de la ciudad principal de Tatooine, pero no tan lejos como para que no pudieran tomar algún transporte hasta allí. ¿Una academia? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Mace, dado que no era tan bueno intentar que Yoda hablara todo el tiempo. Bueno, verás, yo no hago las cosas como vosotros aquí. Anakin miró por todos lados, señalando varias áreas que no tenían el diseño o la configuración habitual de los Jedi. No me gustó mucho que alejarais a los niños de sus familias, así que, en cambio, lo he hecho parecido a la educación. ¿Entonces este lugar es como una escuela?, cuestionó Yaddle pensando que la idea era y es novedosa. Sí, Anakin confirmó y respondió su pregunta con ambas palabras y asintiendo con la cabeza. El grupo de 5 personas viajaría por la academia, incluso se cruzaría con algunos de los Jedi rebeldes que habían sido aceptados en este lugar. Por supuesto, se les sometió a pruebas físicas, mentales y médicas en otras áreas o factores que Anakin consideró importantes. Al igual que la edad, ya que ubicar a las personas dentro de su propio rango de edad suele ser lo mejor. Luego también estaba el hecho de que tenía que tener en cuenta los conocimientos y las capacidades de las personas y, además, categorizar dónde deberían estar y aprender. Sus talentos en particular, y también tuvo que tener en cuenta cuáles eran sus propios deseos o necesidades.
Fue mucho trabajo asegurarse de que ambos fueran aprovechados al máximo y también felices, ya que esto maximizaría las ganancias que recibirían, pero también maximizaría las suyas. Había una delgada línea entre lo que alguien hacía bien y lo que quería hacer, y Anakin quería encontrar esa línea para todos los que llegaban. No quería dictarles sus caminos, sino entrenarlos en aquello para lo que sus talentos eran mejores. Obviamente, no quería que la gente también tuviera debilidades, ya que eso significaría que se había concentrado demasiado en querer lo mejor de lo mejor. Así no es como funciona la gente y hay algunos que se desempeñarían mejor si hicieran algo que les encantara. Olvídate de todo eso, haz un trabajo que te guste o algo por el estilo. En lugar de eso, tendrías que hacer concesiones la mayor parte del tiempo, como en el resto de la vida. Nadie conseguirá nunca todo lo que quiere y, si lo consigue, querrá más. Así es como funciona la gente y, por eso, Anakin se aseguró de que la gente hiciera un buen uso de sus habilidades, pero que al mismo tiempo también se divirtiera utilizándolas. Hay casos excepcionales que no encajan en el rango de tener algo que les guste y en lo que sean buenos. Para estas personas, Anakin consideró tratar de guiarlas para que hicieran las cosas en las que eran buenas, pero al final siempre fue la elección de esa persona. ¿Qué aprenden exactamente tus estudiantes aquí?, preguntó Mace, ya que había visto algunas cosas cuestionables, cosas relacionadas con el lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, Anakin no lo ocultaría, ya que ninguno de los dos podía hacer nada y tampoco tenía el poder político para hacerlo. ¿Todo? ¿Todo?, preguntó Mace con más insistencia. Sí, todo. Todo, desde el lado luminoso de la fuerza hasta el lado oscuro, respondió Anakin, sabiendo que Mace probablemente tendría un arrebato o estaría lo suficientemente tranquilo como para interrogarlo. Entonces, ¿quieres decirme que aquí hay gente que se deja tentar por el lado oscuro a diario? Parecería que fue lo primero. Sí, respondió Anakin. ¿Estás loco? Mace no gritó, pero fue una exclamación ante la supuesta calma de Anakin ante la situación. Suspirando, Anakin detiene a todos y puede ver que los tres Jedi lo miraban raro. No eran directamente agresivos ni nada por el estilo, pero lo miraban como si estuviera tomando el camino equivocado. Bueno, era más como si Yoda estuviera haciendo eso mientras Mace parecía tener una mirada que no se podía descifrar, mientras que a Yaddle no parecía importarle mucho. Miren, sé que los Jedi tienen algo en contra de los Sith y lo entiendo. Anakin hace una pausa para que estén preparados para absorber algo de información. Lo que todos ustedes piensan de la fuerza es a la vez correcto e incorrecto. Anakin no quería debatir ni discutir con ellos, pero sabía que poco a poco estaba minando su visión del mundo, de la galaxia y de la fuerza en su conjunto. Todo había comenzado cuando él se fue y Anakin hizo esto exactamente por esa razón. Entre otras cosas. Debes hablar más. Yoda estaba interesado en escuchar otra perspectiva, no porque fuera la persona más tolerante con las ideas sobre la fuerza que no fueran las de los Jedi. Anakin era tan especial que estaba dispuesto a escuchar. Eso y que parecía que desde la decisión de Anakin de irse, sus habilidades para prever las cosas estaban empezando a aclararse. Yoda quería saber exactamente por qué era así, y sabía que no era culpa de Skywalker que ese velo existiera como existía. Pero fue precisamente su partida lo que desenmascaró el velo que obstruía la visión del Jedi. No, su visión. Creo que recuerdas ese código en ese planeta, ¿verdad, Yoda? Anakin no se dirigió a Yoda como maestro, ya que no era su maestro, no dentro de los Jedi y tampoco era su maestro fuera de la Orden. Anakin todavía estaba dispuesto a dirigirse a Qui-Gon y Mace como maestros, ya que ellos habían sido los dos que lo habían ayudado a aprender y progresar. No era como si realmente pensara en ellos como sus maestros, sino que era una especie de término que usaría para dirigirse a los dos como una señal de respeto. Recuerdo haberlo oído, lo recuerdo. Yoda confirmó que lo recordaba. Yo también recuerdo eso. Mace también estaba presente, pero Yaddle era la única confundida dentro de este grupo. Bueno, Yaddle y Padmé no habían visto exactamente toda la mente de Anakin y no habían revisado sus recuerdos. Solo como recapitulación, aquí voy de nuevo, Anakin recitaría entonces el código que había creado en las cuevas de cristal de Ilum. Fluyendo a través de todo, hay equilibrio. No hay paz sin pasión por crear. No hay pasión sin paz que guíe. El conocimiento se desvanece sin la fuerza para actuar. El poder ciega sin la serenidad para ver. Hay libertad en la vida. Hay un propósito en la muerte. La fuerza es todas las cosas y yo soy la fuerza.
Anakin terminó cuando pudo ver los ojos claros de Yaddle y Padmé, especialmente para Padmé, ya que todavía era nueva en todo este asunto de la magia. Bueno, ¿qué piensan todos sobre eso? Es algo que descubrí y se me ocurrió hace mucho tiempo, exactamente dentro de las cuevas de Ilum, continuó Anakin. Ahora que lo dices así, suena bastante apropiado, dijo Padmé mientras asentía con la cabeza. Solo había oído hablar del código Jedi o del método Jedi cuando estaba acechando, quiere decir, investigando sobre Anakin. Puedo ver el razonamiento detrás de tu código, pero, comenzó Mace antes de dejarlo porque realmente no podía encontrar una falla adecuada en él y, en cambio, todo se reduciría a una cuestión de preferencias. No fue como dijo Anakin, solo podía haber aquellos equilibrados dentro de la fuerza, ya que sabe que siempre habrá extremos dentro de cualquier cosa que tenga una escala. Pero no me gusta, respondió Mace, sin ningún otro argumento. Y hay otro problema con la Orden Jedi. Todos ustedes piensan en las emociones como algo que podría interferir y sé que se refieren principalmente a emociones negativas, pero eso aún no cambia el problema principal con el código Jedi. Anakin no se contuvo. ¿No comprenden la magnitud de lo que los métodos Jedi pueden hacerle a una persona, especialmente sin un sistema establecido para brindar consejo? Continuó Anakin. Pero, el consejo generalmente lo da un maestro, Yaddle comenzó sin entender muy bien. De nuevo, no me refiero al consejo de alguien con quien tengas una conexión o vínculo, sino más bien a un terapeuta adecuado. ¿No crees que enviar a los Jedi, incluso a los jóvenes Jedi, a la guerra es algo peligroso y que muy probablemente resultaría en la muerte a esos jóvenes Jedi o de aquellos a quienes están tratando de proteger? Sí, pero Mace iba a decir algo solo para ser interrumpido. Luego está todo el asunto de secuestrar niños. No entiendo exactamente por qué se hace esto, aun cuando conozco el razonamiento. Parece adoctrinamiento, algo que solo las sectas harían con niños pequeños y maleables, Anakin dijo otro de sus pensamientos. Está bien, Andy. Creo que es suficiente por ahora. Creo que lo entendieron. Padmé decidió impedir que Anakin dijera nada más. Me disculpo. Solo creo, y otros estarían de acuerdo, que hay demasiados problemas dentro de la Orden Jedi. Ni me hagas hablar de la República también, Anakin se quedó allí porque tenía otra cita a la que acudir. Padmé puede ayudar a mostrarles un poco más. Hoy voy a estar presentándolos en el Senado a través de una reunión holográfica. Sí, puedo mostrarles a ustedes tres el resto de lo que quieren ver, les indicó Padmé mientras Anakin se dirigía hacia otra dirección. Saludos, gente del Senado. Les pido disculpas por mi tardanza, ya que estaba lidiando con otra cosa. Anakin se dio a conocer a través de la forma holográfica que había adoptado y pudo ver el resto del Senado a través de una pantalla. Sí, sabemos de sus visitantes, así que no hay necesidad de disculparse y lo entendemos completamente. Palpatine, siempre el político, tuvo que agregar sus propios 2 centavos a la situación, no solo porque quería obtener una mejor impresión de sí mismo para Anakin, sino también para el resto del Senado. Es bueno adoptar una postura amable y afectuosa hacia un potencial aliado. Ahora que el emperador del Imperio está aquí, me gustaría anunciar que la discusión sobre si debemos aceptar o no su trato, comienza. Dijo Palpatine y esto hizo que la pelota rodara ya que muchas discusiones estaban teniendo lugar. La mayor parte del tiempo hubo deliberaciones entre las distintas facciones. Algunas querían continuar con el esfuerzo bélico, mientras que otras se mantenían firmes en su postura de que la República ganaría con lo que tenía. Lo cual en realidad no era mucho para empezar, ya que la República Galáctica estaba formada por facciones algo pacíficas y todas competirían pacíficamente. O al menos eso es lo que te dirían, porque había mucho más sucediendo, tanto abiertamente como detrás de escena. La política era un juego en el que uno tenía que ser un gran manipulador y también tenía que tener dinero para llevar a cabo algunas maniobras bastante impresionantes. ¿Qué quieres decir con desconsiderado? El amable emperador del Imperio ha decidido prestarnos su ayuda, por la bondad de su corazón, porque pudo ver que estamos empezando a perder la guerra debido a la falta de un ejército permanente. Una voz gritó por encima de las muchas otras voces que se gritaban entre sí mientras esta larga deliberación comenzaba de nuevo. Por supuesto, no duraría tanto y la votación se emitiría al final del día. Eres estúpido. El emperador del Imperio obviamente está haciendo esto por algo más que solo ayudarnos, ya que también se beneficiará de nuestra lucha. La voz respondió. Eso es natural cuando se trata de acuerdos comerciales como este.
No puedes esperar que el emperador nos dé estas cosas gratis, sin ningún beneficio para él. Parecería que algunas personas se estaban volviendo bastante locas. ¿O era que siempre supieron de la corrupción desde adentro y no tuvieron que hacer nada y simplemente sentarse y relajarse? Es absurdo. Te reto a que le digas eso directamente a la cara al emperador. Continuaron los comentarios, pero lo esencial de la situación era lo siguiente. 1. Anakin enviaría droides, tanto de combate como médicos, para ayudar a la República Galáctica contra la Xi. 2. Anakin lo haría sin romper el pacto de no agresión con la Xi y no se convertiría en parte de la República Galáctica. 3. Anakin querría algo a cambio, y lo primero que mencionó fue un mejor acceso a varias rutas comerciales en toda la República, algo que agradaba mucho a quienes estaban dentro del Senado. No era como si no hubiera comenzado ya a dominar el mercado público a través de Industrias Skywalker. 4. Anakin quería el planeta Naboo. Algunas personas especularon que esto se debía a muchas cosas, y probablemente el factor más importante era que Anakin lo hizo por su esposa. Por supuesto que lo era, pero esa no era la única razón, ya que tener una forma de expandirse desde Naboo era genial para él, tanto política como económicamente y a través de otros factores, como aumentar su influencia y control de los sectores del espacio que rodeaban al Imperio. 5. Anakin también pidió algunos pagos pequeños cuando necesitaba materiales. Era natural que también fuera así, porque necesitaría los materiales para cubrir los costos de producción. 6. Anakin quería controlar el planeta Isor. Algo estaba bloqueando el camino para su expansión, la expansión del Imperio, y la gente de aquí pudo recopilar rápidamente esta información. Afortunadamente, parece que no era de mucha importancia para ellos y Anakin era como un aliado, así que esto salió adelante. Lo que la República quería a cambio no contaba porque estaban desesperados. Incluso Palpatine estaba desesperado en ese momento, ya que parecería extraño que la Xi no continuara con su ataque, agresivo o de otro tipo. No podía ordenarle a Dooku que siguiera reteniendo a todos porque tarde o temprano se impacientarían. También podía permitirse seguir enviando gente de la República y no era como si fueran a formar un ejército de la nada. Después de una larga deliberación, finalmente llegó la sesión de votación. En este punto, todo sería anónimo, ya que así se mitigaría mejor el odio que se pudiera enviar a alguien. Palpatine no quería demasiadas peleas internas en un momento tan importante como este. La votación es a favor del acuerdo comercial, se escuchó la voz de Palpatine mientras anunciaba los resultados. Algunos aquí creerían que los resultados fueron completamente justos, pero la mayoría sabía que el sistema de votación estaba manipulado desde el principio. Siempre lo ha sido. La votación es a favor del acuerdo comercial, se escuchó la voz de Palpatine mientras anunciaba los resultados. Algunos aquí creerían que los resultados fueron completamente justos, pero la mayoría sabía que el sistema de votación estaba manipulado desde el principio. Siempre lo ha sido. La guerra. La guerra nunca cambia. La guerra nunca cambia, porque siempre suele ser una cuestión económica, pensó Anakin mientras pensaba qué hacer a continuación. Obviamente, continuaría extrayendo clones de la República para hacerlos completamente dependientes de él como fuente de protección. Una vez que se hizo el acuerdo comercial, Anakin no tuvo que firmar nada porque ya había enviado los documentos correspondientes. Por supuesto, también hay acuerdos firmados virtuales, pero pueden ser propensos a ser alterados, por lo que, en su lugar, Anakin también permitiría que el público lo viera todo. Todo debería ser revelado porque ni siquiera es un secreto y un secreto como este podría volverse en su contra en tiempos de crisis política. Si de alguna manera cambiaban el acuerdo sin que la gente lo supiera, entonces sería un problema de Anakin. De hecho, él también podría haber hecho cambios poco a poco, pero eso también sería malo porque lo haría quedar mal. Anakin quería apelar a la República Galáctica a mayor escala en lugar de solo intentar ganarse el apoyo de los miles de senadores. Eso no funcionaría porque eran corruptos, o al menos muchos de ellos lo eran, y por eso Anakin apelaría primero al pueblo, tal como siempre lo había hecho. Entonces, ¿terminaste? Ayla se acercó a Anakin y también trajo consigo a su antiguo maestro y figura paterna, Quinlan Vos. Sí, ya terminé, respondió Anakin, ya que tenía la sensación de que algo iba a suceder. Solo que no estaba seguro de qué era exactamente. Hola. Creo que no me he presentado antes ni de forma adecuada. Mi nombre es Quinlan Vos.
Vos extendió la mano hacia Anakin, iniciando un apretón de manos. Lo mismo digo. Soy Anakin Skywalker. No tienes que presentarte. A estas alturas, todo el mundo en la galaxia debería saber tu nombre, respondió Vos, agarrando con firmeza la mano de Anakin. Por supuesto, Anakin se dio cuenta, pero Kinlan no podía hacerle daño. Bueno, entonces supongo que también sabes otras cosas. Después de esta pequeña introducción, una presentación adecuada entre Anakin y Vos, los tres ahora podían hablar de otras cosas. En concreto, Ayla tenía algo que decir que sorprendería tanto a Anakin como a Vos. Sí, lo sé. ¿Alguna vez has considerado abandonar la Orden Jedi? Le preguntó Anakin a Vos, ya que su tema de discusión actual tenía que ver con los defectos de la Orden. Sí, hubo momentos en que lo pensé, pero decidí quedarme, respondió Vos. Anakin asintió con la cabeza ante la respuesta de Vos, ya que no había necesidad de decir que su decisión era incorrecta. Después de todo, es su elección. Por cierto, Anakin y Vos miraron a Ayla, que parecía tener algo que decir. Parecía importante y había cierta vacilación en su comportamiento. Anakin podía sentir que algo no estaba exactamente mal, pero había algo que parecía no estar bien. Algo que molestaba a Ayla y había una cantidad abundante de fuerza vital y su sensibilidad a la fuerza parecía haber aumentado también. Era como si se hubiera vuelto más poderosa, pero en realidad no era así y en cambio parecía otra cosa. Bueno, ¿qué pasa? Preguntó Kinlan al ver también su vacilación. Bueno, verás, y Ayla todavía parecía dudar, o tal vez le daba vergüenza decirlo. ¿Sí? Preguntó Anakin en lugar de Vos, como ya lo había hecho. Soy. En ese punto, Anakin y Vos sabían que probablemente era inútil intentar que ella dijera algo más. En un hilo de voz que Vos no pudo oír, pero Anakin sí, dijo. Estoy embarazada. Anakin estaba en shock, bueno, tal vez sabía que eso iba a pasar tarde o temprano ya que habían estado haciéndolo como conejos. Lo siento, ¿tú qué eres? Preguntó Vos, ya que era el único que aún no lo sabía. No tenía las poderosas habilidades sensoriales de Anakin. Dije que estoy embarazada. Ayla finalmente lo dijo lo suficientemente alto para que Vos lo escuchara, y él debería haber esperado que eso sucediera también. Anakin y Ayla ahora estaban conectados y unidos a través del matrimonio sagrado. Lo que no tenía sentido para Vos era cómo podrían tener un hijo sin manipulación genética involucrada para hacerlos compatibles, ya sea modificándose a sí mismos o pasando por un embrión creado artificialmente. ¿Embarazada, dices?, dijo Vos mientras lo observaban mientras Anakin no sabía qué decir en ese momento. Sin embargo, Anakin sabía que probablemente debería mostrar su afecto por Ayla y, al menos, mostrar algo de emoción. Anakin abrazó a Ayla y no dijo nada más. Entonces, ¿qué significa esto exactamente? Vos todavía parecía negar que su hija adoptiva estuviera embarazada. Sin embargo, debería saberlo, ya que Anakin y Ayla son adultos y ninguno de los dos forma parte de la Orden Jedi. Significa que voy a ser padre, dijo Anakin sintiéndose bastante complicado. Eso también significa que voy a ser madre. Ayla estaba increíblemente feliz, ya que Anakin la había abrazado e incluso le había declarado a su figura paterna sus intenciones. Cierto, Vos se quedó sin palabras, ya que cuando vino aquí solo quería ver cómo estaba su hija adoptiva y lo que no esperaba era descubrir que ahora estaba embarazada. Estaba a punto de convertirse en madre, bueno, en unos meses, claro está, y si no hay complicaciones. Esto también significaría que habría un niño que sería el nuevo heredero del Imperio. Probablemente también traería nuevos peligros para Ayla y la nueva vida que crece en su interior. Hay muchos que querrían ir tras Anakin o de alguna manera afectar al Imperio por medios bastante nefastos. Esto significa que, como Anakin era alguien a quien la gente no podía dañar, podrían intentar ir tras sus hijos, donde estarían completamente inofensivos e indefensos ante el peligro. Este es el problema de tener hijos, porque les toma mucho tiempo desarrollarse físicamente lo suficiente para protegerse, sin mencionar los requisitos mentales y emocionales para que una persona prospere. Anakin estaba en conflicto. No porque no quisiera tener hijos. No, él ya había decidido seguir adelante con esa decisión y no se arrepentiría. No. Anakin estaba recordando su vida anterior y las cosas por las que tuvo la mala suerte de pasar. Aunque no pudiera recordar bien los rostros o los lugares de su vida anterior, eso no significaba que los sentimientos no existieran.
En su vida anterior fue infértil debido a ciertas condiciones, lo que le impidió tener una familia propia. No era incapaz ni no podía tener hijos, por así decirlo, pero tuvo muy mala suerte. Su cuerpo le estaba fallando de muchas maneras y comenzó cuando desarrolló la enfermedad a la temprana edad de 5 años. Recordaba no saber qué estaba pasando, o qué le estaba pasando en ese momento y sabía que probablemente habría muerto si no hubiera sido por su madre anterior que insistió y lo llevó a los médicos una y otra vez. Quiero decir, puede que fuera normal mojar la cama, pero eso no significa que a los 5 años, cuando tenía un buen control de la vejiga, lo hiciera, pensó Anakin para sí mismo. Había pasado varios meses sin que los médicos le dijeran que algo andaba mal. No le hicieron ningún análisis de sangre y solo lo llevaron al hospital cuando la enfermedad empeoró. Tanto que tuvo que estar hospitalizado durante un mes entero. Esta fue la primera vez que su anterior padre le dijo que no estaba destinado a vivir y que la única razón por la que lo hizo fue por su madre. Algo por lo que no podía agradecerle lo suficiente, pero ya ni siquiera sabía su nombre ni su rostro. En cambio, tenía a Shmi y ella reavivó todos esos sentimientos de su vida pasada, y si no supiera nada mejor, diría que ella era la reencarnación de la madre de su vida anterior. Luego, hubo cosas que solo empeoraron las cosas para él, de 5 años, como la muerte de un amigo. Una niña de su misma edad, con la que era amigo, había muerto antes de que le hicieran el diagnóstico correcto y había muerto de cáncer. Algo increíblemente trágico y triste, pero no lloró porque en su mentalidad de niño estaría junto a ella. Por supuesto que no lo hizo y luego tendría que inyectarse agujas todos los días para poder seguir con vida. Era un buen paciente. Un paciente que cuando empezó a hacerse controles cada 3 meses se convirtió en uno de los favoritos por sus números absolutamente perfectos. Si Anakin iba a vivir con el dolor de padecer una enfermedad desconocida, creía que debía hacerlo con la máxima diligencia, sobre todo porque fue su familia la que lo alentó a hacerlo. Así que, como buen hijo que era, hizo exactamente eso. ¿Quién iba a pensar que, independientemente de lo que uno hiciera, las cosas solo podían empeorar? Después de unos años, en su vida anterior, Anakin tendría algunos incidentes relacionados con la enfermedad y su falta de cuidado en ocasiones. Luego estaban las reacciones de las personas que lo rodeaban cuando les decía que, como no les importaba tanto y lo trataban con normalidad, estaba bien. Por supuesto, lo tratarían de manera diferente, de manera subconsciente, especialmente porque no se vería como la persona más fuerte y, en cambio, era un niño bonito. Algo que había conservado en su nueva vida como Anakin, pero en lugar de simplemente verse débil como lo era, ahora lucía bastante imponente. Después de sus años de educación dentro del sistema, Anakin sería presentado a la vida adulta con un pequeño y agradable análisis de sangre. Una prueba que debería haberse hecho hace mucho tiempo, ya que estaba empezando a perder peso y también había otros síntomas. Síntomas que conocía y que incluso había vuelto a comentar a los médicos, en concreto a sus médicos, que le ayudaron a controlar su enfermedad y le dijeron que estaba bien. Por supuesto, esto también fue culpa suya, porque también había mentido sobre ciertas cosas. No era como si fuera perfecto y siguiera siendo el niño feliz que era. Después de este análisis de sangre, le informaron que necesitaba cambiar su dieta y que no le habían hecho ningún control de esta enfermedad en los 2 años transcurridos desde que se graduó de la escuela secundaria. La enfermedad secundaria y los efectos que le había causado ya eran lo suficientemente importantes como para dejarlo completamente infértil. De hecho, podría haber muerto otra vez y, si no se hubieran dado cuenta justo a tiempo, habría hecho precisamente eso. Habría muerto. Si hubieran hecho las pruebas y él también hubiera hecho su trabajo, probablemente habría estado perfectamente bien y habría podido tener hijos. No habría tenido que lidiar con estas secuelas, pero incluso así Anakin nunca habría tenido hijos. Por el simple principio de que de alguna manera transmitiría la enfermedad a sus futuros hijos. Eso no quería decir que ya no quisiera tener una familia propia, pero era algo tan desmoralizante que lo había dejado completamente anonadado. Lo había dejado tan anonadado que había renunciado a querer tener una familia numerosa donde pudiera tener muchos hijos propios. ¿No era el sueño de cada persona transmitir algún día su genética? Un deseo que nació de la necesidad, pero también porque era algo que alguien quería hacer, algo que construir y tener hijos a los que poder amar. Para Anakin tal vez no lo fue todo, pero había aceptado la idea de tener una familia. Era solo que nunca la tendría.
En su última vida, solo tuvo a su madre, que falleció cuando él se graduó, pero en su nueva vida solo tuvo a Shmi como madre. No tuvo una figura paterna ni un padre presente en ninguno de los dos. No conocía a sus abuelos ni a otros parientes. Estaba completamente solo. No tengo que preocuparme por eso ahora, pensó Anakin mientras una lágrima corría por su rostro, algo que Ayla había notado. Annie, ¿estás bien? Ayla transmitió a través de su vínculo amor, afecto, cuidado, preocupación y preocupación. Era algo que Anakin apreciaba. Estoy bien. Estoy perfectamente bien, respondió Anakin, asegurándose de que no quedaran lágrimas en su rostro para que Quinlan las viera. No le haría bien a su imagen en presencia de otros y, aunque no le importaba llorar en presencia de sus seres queridos, no quería hacerlo frente a un extraño. Está bien. Mientras tú estés bien. Te amo, Annie, dijo Ayla mientras lo abrazaba más fuerte, tratando de fusionarse con él, junto con su hijo en desarrollo. Yo también te amo, respondió Anakin con una sincera respuesta que era completamente genuina, mientras que la atmósfera entre los dos era ambigua. Esta atmósfera ambigua hizo que Quinlan se sintiera un poco incómodo mientras comenzaba a salir lentamente de la habitación. Realmente no era su lugar para quedarse más tiempo y debía permitirles a los dos tener su momento. Me voy ahora, dijo Boss, pero fue ignorado ya que Anakin y Ayla estaban dentro de su propio mundo. Había comenzado. Recibido. Múltiples droides, de combate y médicos, ya habían sido transportados y enviados a la República, donde también había finalizado la visita de los Jedi a esta nueva orden. Con unas despedidas un tanto tristes y con un mal sabor de boca, los Jedi regresaron mientras Anakin y las chicas volvieron a hacer sus cosas. En concreto, Ayla, con el ánimo de saber que Anakin también estaba contento con este suceso, podía alardear de estar embarazada ante los demás, algo que no daría pie a ninguna discusión, sino que sería el nacimiento de las niñas que ahora querían competir entre ellas. Incluso Padmé renunciaría a su promesa de no tener hijos ante el embarazo de Ayla. Desafortunadamente para Sokka, quedaría fuera de esta competencia, pero eso no significaba que no pudiera hacer nada por sí misma y que intentaría mostrarse como una adulta. Hizo varios intentos de intentar hacer el acto muy lascivo de tomarle la mano a Anakin, pero él rápidamente le negó esa oportunidad, varias veces. De todos modos, esa no era la parte más importante. La parte más importante era que ahora la guerra podía continuar y Anakin obtendría ganancias gracias a ella. Cuando pidió los materiales específicos para crear y reducir los costos de intentar abastecer a la República, mintió sobre cuánto necesitaría. Quería específicamente más materiales de los necesarios para poder empezar a expandir su propio ejército permanente de droides. Se estaba preparando a sí mismo y a todos los que estaban dentro del Imperio para las consecuencias de la caída de las repúblicas galácticas y también de la caída de la Confederación de Sistemas Independientes. Entonces eso ni siquiera tomaba en cuenta a los Utts, quienes o bien estarían interesados en lo que sucede en la galaxia en general, o estarían desinteresados y no les importaría lo suficiente como para expandirse. Anakin tenía la sensación de que sería lo primero en lugar de lo segundo, ya que los Utts sin duda estarían tratando de prepararse para Anakin y el Imperio o simplemente no estaban interesados. La guerra. La guerra nunca cambia. Esto era bastante correcto en lo que se refiere al dinero. Por supuesto, no siempre se trataba solo de dinero, sino que la gente se peleaba por cosas, pero siempre se trataba de recursos. Hay ocasiones raras como la que estaba pasando con Palpatine, donde él no quería exactamente más recursos pero quería más poder. ¿Más poder para qué? Anakin solo sabía que los deseos de Palpatine tenían que ver con querer la inmortalidad al igual que su maestro antes que él. Pero obviamente quería más que eso, y probablemente tenía que ver con la idea de convertirse en Sitari. Sitari era un título que, en la antigua era Sith, significaba señor o señor supremo, y que fue asumido por primera vez por el rey Hadas. Tras la muerte de Hadas, el término se convirtió en el tema de una leyenda que profetizaba la llegada de un ser que lideraría y destruiría a los Sith, pero que al hacerlo los haría más poderosos que nunca. En este contexto, el término pasó a significar ser perfecto o Dios. La profecía, que en muchos aspectos era similar a la profecía Jedi del elegido, conservó su importancia para los señores oscuros hasta la época de la Orden de los Sith. Ahora que lo pienso, ¿no me convierte esto en un Sitari? Anakin se estaba convirtiendo en una entidad divina después de todo y la profecía Sitari también tenía conexiones o similitudes con el elegido de los Jedi.
Encajó casi a la perfección, con Anakin justo en el centro de todo. Probablemente esto no signifique demasiado, pero conociendo la fuerza y cómo funciona, es posible que Anakin fuera el elegido y el Sithari al mismo tiempo. Técnicamente es posible, pero también hay algunas cosas que Anakin no cumplió con la profecía de los Sithari en particular. Quien se ha liberado de todas las restricciones ha alcanzado la perfección, su potencial se ha cumplido. Fuerza perfecta, poder perfecto, destino perfecto, dijo Anakin en voz alta mientras estaba dentro de su habitación, meditando sobre los acontecimientos recientes. Esto me encaja un poco, sin embargo, la idea de la perfección es un poco errónea, ¿cómo es eso?, dijo una voz, mientras alguien aparentemente había entrado en su habitación. Anakin, por supuesto, sabía quién era, pero no dijo nada más mientras esperaba que se unieran a él en su sesión de meditación. Aunque no era muy ortodoxo hacerlo allí, era el único lugar al que estaba dispuesta a ir y donde se sentía más segura. No era exactamente una mentira, pero tenía algo que ver con Anakin, ya que obviamente estaba enamorada de él en ese momento. Ahsoka, qué amable de tu parte unirte a mí a tiempo, respondió Anakin mientras flotaba, levitando sobre el suelo. A estas alturas, se había convertido en algo normal y Ahsoka se había acostumbrado a ello. Anakin muchas veces le permitía a Ahsoka sus pequeñas victorias sobre las otras chicas, simplemente porque si bien es cierto que no tendría ninguna relación con ella hasta que fuera mayor, eso no significaba que la ignoraría. Eso sería cruel, por lo que continuaría tratándola como siempre lo hacía, sin ningún cambio. Anakin no sabía si esto la lastimaba más o en realidad la hacía sentir aliviada al saber que no la trataría de manera diferente. De cualquier manera, no cambiaría su decisión. Sí, sí. No es como si a ti también te gustara la meditación, dijo Ahsoka con algo de descaro. Bueno, quiero que sepas que siempre estoy meditando y lo que ves ahora es cuando concentro la mayor parte de mi esfuerzo y tiempo en ello, aportó Anakin, todavía con los ojos cerrados y como si no estuviera distraído por el hecho de que Ahsoka estuviera dentro de la habitación. ¿En serio?, respondió con cierta duda, de naturaleza juguetona. Sí, de verdad. Date prisa y empieza a moderarte. Con tu temperamento y tu naturaleza agresiva, dudo que puedas aguantar mucho tiempo, dijo Anakin para irritarla, ya que era mejor meditar no cuando uno estaba tranquilo, sino que había descubierto que la meditación era mejor cuando uno estaba emocionado. Cuando uno siente algo, eso es lo que le lleva a sentirse tranquilo o en paz. De todos modos, ¿de qué estabas hablando contigo mismo? Ahsoka se sentó y comenzó a meditar también, ya que también estaba tratando de alcanzar un estado en el que pudiera flotar sobre el suelo mágicamente como Anakin podía. Simplemente estoy repasando alguna otra profecía que no se originó en los Jedi. Puede que me hayan nombrado como el elegido, pero eso no significa que no haya otros que puedan ser como yo en cierto sentido, dijo Anakin. Y continuó. También existe la posibilidad de que otra profecía se aplique a mí. ¿Qué clase de profecía de los Sith se aplicaría a ti, el elegido? Ahsoka tenía algo de sarcasmo en su voz. Está bien, está bien. Puedo oír el sarcasmo en tu voz. Puedes calmarte ahora, no hay necesidad de ser tan agresiva, respondió Anakin con calma a su pequeño toque de sarcasmo. Como sea, ¿puedes estar en silencio ahora? Estoy tratando de meditar. Si Ahsoka pudiera, le daría la espalda, pero no era necesario, ya que solo tendría que cerrar los ojos para dejar de ver a Anakin. No es que eso la ayudara, sino quería sentir su presencia, ya que siempre podría hacerlo a través del vínculo de Liada que comparten ahora. Claro, claro. Anakin desestimó su estado emocional, sabiendo que eso era exactamente lo que quería lograr. La emoción siempre es un factor clave para la meditación, o al menos eso creía él, ya que había mucho más impulso o acción cuando comenzaba la meditación debido a ella. El verdadero problema era canalizar esa emoción hacia la meditación misma, algo que Anakin estaba intentando que Ahsoka practicara. Por cierto, ¿no crees que es bastante inapropiado que los dos estemos solos, uno con el otro, dentro de mi habitación? Le preguntó Anakin a Ahsoka, ya que quería saber lo que pensaba. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que sabía a qué se refería, pero era solo que estaba tratando de hacerse la tonta. Después de todo, no le había pedido a Anakin que meditara en su habitación sin ningún motivo, y ella misma podía ser bastante astuta de veces. Después de todo, ella proviene de la misma especie que Shaak-Ti, y a juzgar por su comportamiento, Ahsoka puede tener algunas de las mismas tendencias de ser un depredador. Ah, ¿sí? Nada, nada.
Solo pensé que hubiera sido mejor que los dos practicáramos en otro lugar. En cualquier otro lugar, en realidad, continuó Anakin, dando a entender que deberían hacer esta sesión de entrenamiento en otro lugar. Claro que no. Creo que quedarnos aquí es lo mejor. Se estaba derrumbando bajo la presión. Tarareando, Anakin no abandona su forma meditativa y dice: bueno, si tú lo dices. Por supuesto, él sabía por qué ella quería estar a solas con él, y esa es exactamente la razón por la que cuando ella mencionó la idea de que los dos entrenaran en su enorme dormitorio, él había decidido que en lugar de hacer ejercicio físico, se tratara de meditación. Esta era la mejor manera, al menos para él, de mitigar lo que ella estaba tratando de hacer y redirigir cualquier energía, emoción o sentimiento hacia la sesión meditativa. No era estúpido ni tampoco tonto. O al menos, él creía que no lo era. Ahora volvamos a meditar sobre todo este asunto de la elegida y los Chitauri, las profecías. Anakin comenzó a dejar de prestar atención a Ahsoka y, en cambio, a concentrarse en lo que estaba haciendo antes. Ella tendría que enfrentar y lidiar con sus propios problemas, por sí sola, al igual que él tendría que enfrentar la posibilidad de ser también parte de esta profecía. Si bien el Anakin original tendría una conexión mínima con la profecía Chitauri y aún podría cumplir su propia profecía del elegido, el Anakin actual podría ver dónde podría encajar en esas líneas. La profecía Chitauri se consideraba demasiado sagrada para que los Kisai la pusieran por escrito, y la transmitieron verbalmente de generación en generación. Sorthus Sin la registró así. Hace unos 6900 años. Los Chitauri estarán libres de límites. Fue allí donde Anakin empezó a ver que estaba libre de todos los límites, ya fueran los límites de la sociedad, los límites dentro de sí mismo, su forma física y espiritual. Luego hubo una reflexión sobre los límites de Anakin dentro de la fuerza y cómo estaba exactamente superando esos límites y convirtiéndose en la fuerza misma. Encajaba demasiado bien, pero como siempre que se trata de profecías, podían y debían ser interrumpidas de diversas maneras. Los Chitauri liderarán a los Sith y los destruirán. Esto también podría aplicarse a él, porque si bien Palpatine es técnicamente el único Lord Sith, existen Zandaa, Rinaya, Alisun y otros usuarios rebeldes del lado oscuro que pueden o no ser considerados parte de los Sith. Especialmente Zandaa, que todavía se consideraba una Sith y ahora también forma parte de su facción. Una vez más, había más interpretación en juego, pero Anakin podía ver claramente que las posibilidades y las probabilidades de que él estuviera conectado con esta profecía aumentaban. Los Chitauri resucitarán a los Sith de la muerte y los harán más fuertes que antes. Ahora bien, lo más interesante fue el hecho de que esto podría suceder en más de un sentido. Anakin lideraría a los Sith, es decir, a los practicantes del lado oscuro dentro de la Orden Empírea, y luego destruiría a los Sith fuera de su orden. Al ser Palpatine y los Sith bajo su mando, Anakin cumpliría esa parte de alguna manera. Dado que también se alinea con su destino de elegido. Técnicamente, ambos no entran en conflicto en absoluto. La idea de resucitar a los Sith y luego hacerlos más fuertes encajaba perfectamente con Anakin. Él resucitó a Zandaa de entre los muertos y la hizo más fuerte también, a través de su conexión de Diada con él. Luego también está el hecho de que estaba aumentando o fortaleciendo a los practicantes del lado oscuro dentro de su propia orden. ¿Qué es esto?, pensó Anakin mientras se topaba con una visión del pasado. Un pasado que incluyó a Darth Plagueis diciendo algunas palabras que se ajustaban mejor a él mismo. Como humo, y algo así como lo que verías al ver un recuerdo a través de los ojos de alguien. Anakin estaba empezando a ver las cosas a través de los ojos de Plagueis. Las profecías son generalmente ilusiones, el hecho de que los Sith crearan su propio mito de Salvador es predecible, sin embargo, estas predicciones parecen exclusivamente específicas de las acciones que estoy tomando ahora. No soy una criatura supersticiosa. Pero si las túnicas de los Chitauri me quedan bien, no veo razón para no reclamarlas. Anakin no pudo evitar estar más de acuerdo con lo que había dicho Plagueis, ya que si bien era malvado como Sidious y había manipulado los eventos para que sucedieran como eran hoy en la República, eso no significaba que su sabiduría no fuera válida. A veces, incluso en los actos más malvados uno encuentra algo que no habría encontrado antes. Por supuesto, no se debe hacer el mal, pero no hay que fijarse en el acto y dejar de lado la acumulación. Una vez que uno se queda en el acto, no sabrá cuál es la causa de que tal acto ocurra. No hay acumulación. No, nada. El contexto siempre ha sido clave, y a veces ese contexto ha sido malo, mientras que otras veces el resultado de ese contexto puede haber sido bueno.
Sin embargo, hay que pensar bien las cosas y no tomarlas siempre al pie de la letra. Anakin había dicho las palabras de Plagueis en voz alta, lo que significa que Ahsoka podía oírlo decir esas cosas, lo que la perturbó. Aunque su plan pudo haber fallado, eso no significaba que no intentaría obtener algo de este intercambio fallido, por lo que al menos estaba tratando de asegurarse de dominar todo lo que Anakin estaba tratando de enseñarle. Eso fue hasta que él empezó a hablar de manera extraña. «Oye», gritó con los ojos todavía cerrados y el ceño fruncido. «¿Qué?», preguntó Anakin confundido. ¿Puedes al menos mantener esas cosas raras que ocurren dentro de tu cabeza, permanecer dentro de tu cabeza?, preguntó Ahsoka tan amable y gentilmente, que Anakin no pudo evitar responder. Tal vez. Sabes, puede que ahora te quiera más y puede que no me guste que me rechaces, pero eso no significa que tengas que molestarme también. Tal vez, dijo Anakin nuevamente, con los ojos cerrados y una expresión serena en su rostro, como si hubiera encontrado la paz. Ahsoka no dijo nada más y simplemente resopló, antes de volver a la meditación. Anakin también lo hizo, pero esta vez decidió hacer otras cosas, como ayudar a Ahsoka a entrar en ritmo. Después de todo, la había perturbado y un pequeño empujón de su parte la llevaría al lugar correcto donde debía estar. Final del capítulo.